Hola, hoy vamos a hablar sobre el aprendizaje autorregulado. El aprendizaje autorregulado hace referencia a esto, a la capacidad que nosotros tenemos para poder tomar conciencia y para poder regular nuestro propio aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Para poder controlarlo, de alguna manera poder mirarlo, poder reflexionar sobre él, poder ver cómo lo estamos haciendo, poder tener información de los resultados de nuestro propio desempeño y poder ir acomodándolo. ¿Sí? Es una Hay modelos teóricos, sí, básicamente basados en la teoría de Bandura, que hablan específicamente de este aprendizaje autorregulado y está estrechamente vinculado al tema que vimos de los procesos cognitivos y el aprendizaje. ¿Sí? El aprendizaje autorregulado entonces tiene que ver con cómo nosotros podemos controlar, manejar de alguna manera o regular las emociones, las ideas, los comportamientos y el contexto mientras aprendemos, ¿sí? O sea, cómo lo controlamos y cómo lo manejamos. Entonces, para eso necesitamos poder gestionar el tiempo, elegir las estrategias con las que vamos a resolver problemas. O sea, es como que buscamos adentro de nuestro repertorio. Es como enfrentarnos a un problema como si fuera una, no sé, arreglar una canilla. Entonces, primero lo tenemos que mirar, tenemos que estudiar, que ver el problema, pensar cómo funciona, desarmarla, tratar de resolverlo, ver si funcionó, volver a arreglarlo, probarlo. Lo mismo sucede con el aprendizaje. Es como que en la medida en que uno tiene conciencia de cómo hace para poder aprender, resulta muchísimo más eficiente, ¿sí? Entonces, poder controlar las emociones, las estrategias que vamos a usar, las acciones, poder revisar si es eficiente o no y poder mejorar estos procesos, lógicamente también va a mejorar el proceso del aprendizaje. Para eso necesitamos, dicen los autores básicamente, autoconciencia, o sea, tener conciencia de nuestra conciencia, para que se llaman habilidades metacognitivas, ¿no es cierto? Motivación y habilidad para poder usar ese conocimiento de una manera apropiada. Lógicamente tiene que haber motivación, ¿no? Ya insistimos varias veces en el hecho de que es muy difícil poder aprender si no hay motivación. Y esa motivación, la mayor parte de las veces, tiene que ver con el hecho de que aquella información que vamos a aprender tiene que tener para nosotros una utilidad o una aplicación. En este caso particular, aprender sobre el aprendizaje autorregulado los va a ayudar a ustedes sobre sus propios procesos de aprendizaje y de instrucción, o sea, les va a dar herramientas para poder de alguna manera controlar mejor cómo hacen para poder aprender en el contexto de la universidad, ¿no es cierto? Entonces, se dice que el aprendizaje autorregulado tiene que ver con establecer metas, básicamente de aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, bueno, voy a aprender la teoría del aprendizaje autorregulado, ¿sí? Acá el profesor me dice que me sirve o que me va a servir y que me va a ayudar a estudiar mejor. Para eso, ¿qué estrategias voy a usar? O sea, ¿cómo voy a hacer? Voy a hacer un resumen, voy a seleccionar las palabras clave, lo voy a leer en voz alta. Digo, tengo diferentes estrategias metacognitivas y cognitivas que vamos a ver en la próxima clase para poder producir ese aprendizaje. Voy a monitorear el progreso, eso quiere decir, voy a ir controlando a ver si voy aprendiendo o no voy aprendiendo, voy repasando, dejo de ver el texto, me hago preguntas, veo si soy capaz de poder responderlas o no, le pregunto a otro. Si veo que no lo sé, tengo que reestructurar las metas, como decir, no estoy aprendiendo, bueno, leamos de otra manera, busquémosle otra vuelta. Aprovechar el tiempo de manera eficiente, tratando de mantener la atención, de no distraerme, de organizarme con los tiempos de las pausas, ¿sí? Lógicamente, como decíamos recién, autoevaluando esos métodos y adaptando, pensando métodos futuros que me sirvan, ¿sí? Para aprender. Y lógicamente, el aprendizaje autorregulado tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Con controlar todas estas condiciones que me permiten a mí poder aprender mejor. Entonces se dice que cuando regulamos nuestro propio aprendizaje tenemos tres fases, ¿sí? Es como una previa, una durante el desempeño y una posterior al desempeño. Previamente hay que planificar. Tenemos que tener metas, qué es lo que queremos, cuál es el objetivo de ese aprender y tiene que ver con percibir el ambiente del aprendizaje. O sea, con qué elementos cuento, qué condiciones tengo, cómo están, ¿sí? Las cosas dadas para aprender. Durante el proceso tengo el desempeño. O sea, necesito comprometerme y tener motivación para aprender, tengo que monitorear, o sea, tengo que ir constantemente viendo cómo va ese proceso e ir comparándolo con las metas que yo me había propuesto con respecto al conocimiento o el aprendizaje. Y finalmente la reflexión, ¿sí? La evaluación, o sea, es como completar el ejercicio de autoevaluación
en los trabajos prácticos. Es como decir, bueno, a ver, ¿aprendí o no aprendí? Esto que yo me propuse que iba a lograr, que analicé que iba sucediendo, ¿se produjo o no se produjo? Entonces eso, el ejercicio de autoevaluación me va a dar esa retroalimentación o ese feedback, me va a indicar si realmente aprendí lo que se proponía, por ejemplo, en la guía de estudios, ¿sí? Que era la planificación. Piensen que en este caso nosotros le estamos dando a ustedes el proceso. La planificación es la guía, donde le decimos cuáles son las metas básicamente. La reflexión pasa por completar ese ejercicio de autoevaluación y entonces almacenar ideas y conceptos para el aprendizaje futuro, para usar como insumo, ¿sí? Bien, se dice que aquellos que autorregulan su aprendizaje, ¿sí? O sea, quienes son capaces de poder autorregularse y por supuesto son mucho más eficientes que quienes no lo autorregulan, primero son conscientes que autorregularse es útil, o sea, que analizar cómo estoy aprendiendo, organizarme, ordenarme, tener metas, ¿sí? Lo estoy haciendo de una manera controlada y consciente. Le dan mucha importancia a usar estrategias de aprendizaje, ¿sí? A utilizar resúmenes, a discutir con otro, a señalar otras ideas, a superideas, a hacer resúmenes, a hacer mapas conceptuales, no sé, a buscar diferentes estrategias que ya las vamos a ver más adelante. Supervisan que estos métodos sean eficaces y que estas estrategias funcionen, o sea, si no les sirven, las cambian y buscan otras. Y tienen motivos para implicarse en la puesta en marcha de procesos, de estrategias o respuestas autorreguladas. Básicamente para ustedes el hecho de aprobar las materias, de transformarse en psicólogos, ¿sí? Cuando uno lo mira así. Esta autorregulación se puede enseñar, digo, no es que nacemos sabiéndola, sino que son conocimientos que se van adquiriendo básicamente a lo largo de la escolarización. Hace algunos años se incluían dentro de la educación formal como técnicas de estudio, ¿sí? En general se enseñaban técnicas, no se enseñaba ni se instruía para que uno pensara o regulara sus propios procesos de aprendizaje, pero sí enseñaban algunas técnicas que tarde o temprano llevaban al mismo objetivo, ¿sí? Eh, entonces, se dice que quienes regulan su autoaprendizaje se caracterizan por 4 puntos que son básicos. Uno, usan estrategias, ¿sí? Como parte de un pensamiento complejo. No es que me siento a estudiar y solamente leen y tratan de memorizar, sino que tienen una serie de estrategias y de metas que vamos a ver más adelante, ¿sí? Las aplican adecuadamente gracias a dos capacidades metacognitivas. Una es el conocimiento de dónde y cuándo usar lo que se conoce, o sea, para qué sirve lo que yo ya sé, y además pensar sobre lo que estoy haciendo. O sea, es esta metacognición, es pensar qué hago, ¿sí? Y corregirlo si me doy cuenta de que no está funcionando o sostenerlo si me doy cuenta de que va bien. Por otro lado, hay que coordinar el conocimiento de las estrategias y otros conocimientos que conocemos. No es solo un mecanismo, un conocimiento procedimental de procedimientos estratégicos, sino que también tiene que ver con conocimientos conceptuales de otros contenidos que son a veces requisitos previos para poder entender lo que viene. Y finalmente, tener motivación, disposición de condiciones motivacionales y afectivas adecuadas, ¿sí? Que son la base para que podamos coordinar las estrategias, el conocimiento procedimental o estratégico, ¿sí? Y el resto del conocimiento, ¿sí? ¿Entienden? Estas condiciones socio-motivacionales y afectivas son fundamentales para poder tener estabilidad y también para poder concentrarse en lo que uno quiere aprender. Hay dos modelos básicos, ¿sí? O dos modelos centrales de aprendizaje autorregulado. Uno es el de Pinterich y otro es el de Zimmerman, ¿sí? Los dos tienen una base en la teoría del aprendizaje social, tanto de Bandura como vamos a ver después también de algunas ideas de Vygotsky, ¿no? Que tienen que ver con el andamiaje o el apoyo social. Estos dos modelos, el de Pinterich y el de Zimmerman, que son los más conocidos sobre el aprendizaje autorregulado, tienen algunos aspectos centrales comunes que son, primero, que el que aprende es alguien activo y que construye su proceso de aprendizaje. O sea, no es un sujeto pasivo que se sienta a escuchar lo que dicen, sino que de alguna manera tiene metas, sabe qué quiere aprender, para qué lo quiere y cómo quiere aprenderlo. Por otro lado, puede controlar y regular aspectos de su cognición, de su motivación, de su comportamiento y del contexto, ¿sí? O sea, puede buscar un lugar tranquilo, un lugar con buena iluminación, puede aprender ciertas estrategias que después le van a servir, puede tratar de mantenerse tranquilo y relajarse, puede hacer un montón de cosas. Digo, aprender no depende del otro, sino que depende básicamente de uno mismo. Ambos modelos también sostienen que hay criterios que ayudan a decidir si la regulación debe continuar o hay que cambiarla, ¿sí? O sea, se basan en la idea del feedback o retroalimentación
de los resultados que va teniendo que nos permiten, como decíamos, reforzar o cambiar lo que estamos haciendo. Y finalmente, que los procesos de autorregulación median entre lo personal y lo contextual, ¿sí? Entre el aprendizaje y el rendimiento académico. ¿Entienden? Esas son como cosas básicas que tienen los modelos, son modelos bastante semejantes, ¿sí? Entonces, la otra pregunta que nos queda es ¿cómo se enseña el aprendizaje autorregulado? ¿Cómo aprendemos a aprender de manera autorregulada? ¿Sí? Entonces, primero, como decíamos recién, se considera que esta autorregulación académica se va adquiriendo básicamente durante las experiencias de aprendizaje. O sea, mientras asistimos a sistemas formales de instrucción. O sea, siempre que fuimos a la escuela nos estuvieron enseñando y muchas veces, directa o indirectamente, nos iban dando elementos o nos iban dando información que iba llevando a esta idea de autorregular nuestro propio aprendizaje. Piensen que cuanto más pequeños somos necesitamos más feedback por parte del docente, necesitamos que alguien nos diga qué hacemos bien, qué hacemos mal, y que alguien básicamente nos dé estrategias o nos enseñe esas estrategias para poder aprender mejor, que nos enseñe a tener metas de aprendizaje, para que nos enseñen a buscar ideas principales, a subrayar, a hacer un esquema, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, como se decía en mi época, ¿sí? O sea, esas cosas se van aprendiendo. Entonces, para facilitar ese proceso, se deberían enseñar habilidades metacognitivas, cognitivas y comportamentales, que son procesos dinámicos del aprendizaje. O sea, las metacognitivas son la reflexión sobre mis propios procesos cognitivos, que tienen que ver con esa idea de regulación. Con las habilidades cognitivas, como la atención, la percepción, la memoria, las que vimos hace 2 clases con procesos cognitivos y aprendizaje, que sabemos que son fundamentales. El funcionamiento ejecutivo justamente es el que está vinculado a esta idea de planificación, de organización, a estas habilidades metacognitivas. Pero por otro lado también tenemos que poder regular nuestros procesos nésicos o de memoria, tienen que estar bien, tienen que funcionar bien para poder aprender y también tenemos que regular el comportamiento. Incrementar el conocimiento condicional que permite determinar qué estrategias son eficaces, cómo y cuándo y por qué deben aplicarse. O sea, si a mí me explican para qué sirven las estrategias, por qué tienen beneficios, yo a veces siempre les hablo sobre el beneficio que tiene utilizar, por ejemplo, el método de superideas, que es leer un párrafo y tratar de condensar la idea principal de ese párrafo en 1 o 2 palabras que escribo al margen. Entonces, para poder tengo que extraer el significado del párrafo, o sea, tengo que haberlo aprendido, tengo que haberlo procesado semánticamente, lo cual facilita luego la recuperación, ¿sí? O sea, ese proceso de codificación es una estrategia, ¿sí?, cognitiva que se utiliza cuando tengo que tratar de comprender información nueva, particularmente, ¿sí? Y finalmente es motivar para que se usen las estrategias, ¿sí?, que son las que facilitan, garantizan y conducen a las metas que nosotros tenemos, ¿sí? Pero eso es bastante sencillo, o sea, cuando uno les explica, cuando a mí me explican que cierto método, cierta estrategia me ayuda a aprender mejor y la apruebo y funciona, evidentemente me la quedo. Ahora esa motivación surge a partir de la puesta en marcha y del funcionamiento. Ahora, ¿cómo se enseñan? Algunos plantean que hay que enseñarlo de manera estructurada, ¿sí?, y hay diferentes fases de cómo se debe hacer, y otros aportan sugerencias o principios que son guías como para los profesores que tienen que enseñar el aprendizaje autorregulado. Entonces, se puede enseñar por enseñanza directa, o sea, uno dice cuáles son las estrategias mejores, para qué sirven, cómo se procesa la información, cuándo se usan, para qué, ¿sí? Es la manera directa donde alguien me está diciendo para qué sirven. Otra es el modelado, basado en Bandura, ¿sí? Muchas cosas las aprendemos por imitación. Entonces, al ver cómo el profesor planifica o controla la ejecución, cómo tiene feedback, ¿sí? Entonces, en la medida yo como docente puedo proveer un modelo y puedo contar, por ejemplo, mostrar cómo para mí estas cosas sí son funcionales y sí me permiten aprender mejor. La práctica guiada y autónoma, donde primero se guía, ¿sí?, y luego la persona lo hace solo. Es como que primero yo les explico cómo lo tienen que hacer y luego ustedes empiezan a hacerlo. Es lo que se llama un aprendizaje mediado, basado en la teoría de Vygotsky, en esta idea de aprender con otros, ¿no es cierto?, del aprendizaje social. Entonces va buscando que la responsabilidad o el control se transfiera del que enseña al que aprende gradualmente, ¿sí? A medida que también crece y que hay mayor nivel de desarrollo, hay mayor nivel de independencia por parte del aprendiz. Otro método es la autoobservación, o sea, donde de alguna manera me enseñan a mí a mirar de cómo estoy haciendo las cosas, o sea, a tomar conciencia, hacer este proceso metacognitivo
¿sí? De mi memoria, de mi atención, de mi capacidad de concentración, de pensar que tengo que tener organización, tengo que tener planes, tengo que tener metas, tengo que saber dónde tengo las cosas de estudio, ¿sí? O sea, en la medida en que yo empiezo a mirar en mí mismo si hago estas cosas, también voy aprendiendo a regular. Luego está el apoyo social, que tiene que ver con la instrucción del profesor, lo que se llama el andamiaje, ¿sí? Que gradualmente va siendo reemplazada por la autodirección. Es un poco parecida a esta práctica guiada y autónoma. Y finalmente la práctica autorreflexiva, que es la que tiene que ver con fomentar y promover esta crítica, este proceso de crítica controlada sobre estos procesos de regulación del aprendizaje. Las pautas generales para el diseño de la instrucción, o sea, ¿cómo hacemos nosotros o qué pautas podríamos tener para enseñarle a alguien a aprender de manera autorregulada? Y bueno, lo que se recomienda son 4 cosas, ¿sí? Básicamente es, primero, tareas auténticas y significativas, o sea, que tengan una relación con la vida real de las personas que van a aprender, que tengan un sentido. ¿Sí? Muchas veces se critican cosas como, bueno, ¿qué clase de motivación puede sentir un chico que vive, no sé, en el basural para aprender inglés? En cambio, sí le va a servir, no sé, aprender a contar o a pesar o darse cuenta qué tipo de materiales pueden ser peligrosos para ingerir o no, qué tipo de cosas sirven o, no sé, uno tiene que vincular el aprendizaje, ¿sí? O las tareas a tareas que la gente puede entender que le son de utilidad, o sea, que les sirven para algo. Eso es también generar motivación, básicamente, para aprender, ¿sí? Y con esto vamos a lograr que esa motivación haga que preste atención, que pueda regular su proceso. Atención no quiere decir prestar atención solo al sonido, digamos en el caso de que sea auditiva la señal de lo que estamos aprendiendo, sino que tiene que ver en prestar atención a cómo lo estoy procesando, activamente establecer relaciones con los contenidos que ya tengo, ¿sí? Por otro lado, hay que crear, estructurar ambientes favorables del aprendizaje, ¿sí? Para eso, como decíamos recién, hay que generar voluntad, motivación y hay que evitar las distracciones, tanto de una persona como que tiende a pensar porque se aburre, como porque tiene hambre, porque tiene frío, porque hay sonidos, cosas que lo distraen. Por otro lado, hay que organizar el proceso, planificar el proceso de enseñanza y hay que tener actividades didácticas que faciliten el uso de estas estrategias cognitivas, que propongan como objeto el uso de esas estrategias metacognitivas, ¿sí? Es como que si yo le pido a mis aprendices o a mis estudiantes que se propongan metas o objetivos de aprendizaje, que piensen en actividades que los ayudarían a aprender, ¿sí? Que hagan un ejercicio de autoevaluación para ver cómo van y que de alguna manera se den cuenta si tienen que reforzar un aprendizaje o lo llevan bien, ¿sí? Es una buena manera. Creemos que de esta manera organizamos lo del psicocampus y lo que ustedes están aprendiendo ahora. O sea, se trata de un aprendizaje con muy poca supervisión. Es un aprendizaje básicamente autorregulado. Ustedes deciden cuándo leen, cuánto tiempo le dedican, cómo lo van a leer. Tienen una guía, que de alguna manera es como un plan que pueden utilizar como propio o no. Y pueden mirar videos para tratar de confirmar si lo que aprendieron está bien o no. Y finalmente tienen este ejercicio de autoevaluación que les va a dar ese feedback, ¿sí? Se supone que el proceso está organizado con esta idea del aprendizaje autorregulado. Y finalmente, se proveen oportunidades concretas para la autoobservación del aprendizaje, determinando el progreso de tareas. Esto es el ejercicio de autoevaluación, ¿sí? O sea, ahí es donde uno puede mirar si realmente aprendió